¿Recuerdan cuando los Picapiedra pasaron de las caricaturas a la vida real y se volvieron más hot que nunca? ¿Estoy interrumpiendo? Esta es la historia de Pedro Picapiedra, un trabajador de la cueva quien junto a su mejor amigo Pablo y su hermosa esposa Vilma se la pasaba bomba en la época de piedra, pero su vida feliz estaba a punto de valer piedra por culpa del señor Risco, quien junto a Cristal, su hermosa y sexy secretaria, planeaban robarle su fortuna al señor Van der Cueva, el dueño de la fábrica, para lo cual se decidían encontrar al trabajador más inepto de las minas, el cual resultaba ser... quien después de recrear la famosa intro de la caricatura, era bien recibido por su esposa Vilma, su hija y su adorable perro Dino. Tal vez se calmaría si lo operáramos. Pero aunque Vilma parecía estar muy cariñosa, nos damos cuenta que en realidad está enojada con Pedro, pues este le dio todos sus ahorros a Pablo para que este pudiera adoptar a su hijo, y aunque este intenta enfrentar a Vilma, se daba cuenta de quién manda en realidad, y terminaba confesándole la verdad, lo cual en lugar de molestarla, hace que Vilma se enamore aún más de él, y las cosas se pongan interesantes. Rico. Y llegando así, el momento de conocer a su nuevo hijo. Ah, no, ese es el hijo de los Henderson. En realidad, su hijo es este. Mejor se hubieran quedado con el mono. ¡Pedro! Y conociendo así a Bam Bam, quien fue criado por una pareja de mastodontes y es un pequeño que rompe puertas, levanta personas y lo único que sabe decir es su nombre. Y más tarde vemos que Pedro es toda una eminencia para los bolos con su técnica de deditos de oro. Y así mientras jugaban, Pablo aprovechaba para leerle una pequeña carta agradeciéndole por ser su amigo, lo cual lo pone un poco sentimental. Lo mejor de mi amigo, con razón, su corazón. Prometiendo así pagarle algún día y echándose unas frías juntos. No hay nada que se compare con esto. Para terminar regresando a casa muy sigilosamente, donde era recibido por su suegra, la cual lo odia, pues por su culpa Vilma rechazó casarse con el hombre que inventó la rueda y prefirió casarse con un fracasado que apenas puede pagar las cuentas. ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Pero todo cambiará un día, ya que Risco les hace una jugosa oferta para ascender y ganar mucho dinero, lo cual llena de dudas a sus trabajadores. Contengan sus preguntas. Así es. Y al ser la oportunidad perfecta, Pedro se ponía a estudiar, pero al llegar el momento nos damos cuenta de que es un inútil y sacaba la peor calificación de todos. Y sí, de todos, incluyendo al mono. Por lo que Pablo decidía cumplir su palabra y cambiar su examen con el de Pedro, convirtiéndolo así en el nuevo vicepresidente, y yéndose así muy feliz a su oficina, donde se alegraba aún más al conocer a Cristal, su hermosa secretaria, la cual le informa que es libre de utilizarla según crea necesario, y le ofrecía a Pedro todo lo que quisiera, como ¿qué tal un café? ¿Cómo le gustaría? Taza. Y conociendo también a su loro que habla, quien aunque intenta advertirle que preste atención a todo, este está muy ocupado siendo vicepresidente De adquisición industrial. ¡Oigan, muchachos! ¡La adquisición industrial! En ese momento Risco le daba su primer gran trabajo, el cual Pedro estaba ansioso por cumplir. Quiero que despidas a Pablo Mármol. ¿Hecho de despedir a Pablo por qué? Es un imbécil. Pues Risco cree que Pablo sacó la calificación más baja del examen, y para acabarla de joder, Pablo le organizaba una fiesta enorme a Pedro, lo cual lo hace sentir aún peor, y terminaba despidiéndolo mientras que este le daba su regalo, dejando atónito a todos. Estás despedido. ¿Despedido? Pero aunque Mármol se lo tomaba con calma, al enterarse que fue por culpa de cambiar el examen, se comenzaba a replantearse sus decisiones. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Y así mientras que Vilma se compraba un Gucci Roca original, Pedro llegaba tarde a su reunión debido a problemas con su auto, Problemas con el troncomóvil, pise una tachuela. donde Risco les mostraba un nuevo sistema de vapor, el cual los hará ganar más y no necesitarán ningún empleado para construir casas pequeñas y accesibles. Y aunque esto sonaba increíble, Pedro cuestionaba brillantemente a Risco. Si construye casas tan pequeñas, ¿quién cabrá en ellas? Uf, duro el humor de esta película, ¿verdad? Como dijo, ¿no? Oílo. Y así después de semanas firmando documentos sin leerlos, Pedro se decidía a revisarlos finalmente, hasta que... ¡No! Usted está muy ocupado para hacer eso. ¿En serio esta era una película para niños? ¡Uy, qué calor hace aquí en el foro! Y yendo así todo perfecto con su secretaria, hasta que llegaba su esposa, ¡Vilma, qué sorpresa! presentándole así a Vilma y a su hija. Nuestra hija
No es bella. pero sin dejar de prestarle atención a lo importante. Me abundaron las ganas de caldear. Aquí voy. Contándole así Vilma que Pablo y Betty vivirán con ellos mientras se recuperan económicamente, lo cual emociona a Pedro, pues ahora podrá echarse unas frías con Pablo todos los días. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Y de nuevo en el trabajo, al estar jugando con la maqueta, Pedro se daba cuenta que la nueva máquina dejará a todos sin trabajo, pero al preguntárselo a Cristal, esta fingía no saber nada, e iba rápidamente con Risco a decirles que deben cancelar el plan, pues Pedro resultó más inteligente de lo que pensaban, aunque Risco le decía que no, y le pedía a Cristal que usara todos sus talentos ocultos. Puercos, cochinos, marranos, cerdos. Y decidían distraerlo dándole un montón de dinero, comprándose un auto nuevo y ropa elegante, todo mientras que Pablo podaba el césped y cumplía el sueño de Tarantino lavando patas. Rico. Pero al ser tan maltratados por sus amigos, Pablo le decía a Betty que ellos deberían ser los millonarios, pero se arrepentía un segundo antes de decirle la verdad. Y por la noche, Pedro y Vilma iban a la fiesta del trabajo, donde ambos le sacaban brillo a la pista, y se daban cuenta que Pablo trabaja de mesero en ese lugar, pero en ese momento veía por la tele que Pedro despidió a todos los trabajadores de la cueva, pero aunque le reclamaba muy enojado, Pedro pensaba que solo les dio vacaciones a todos, y pues sí se las dio, pero para siempre, y además mugroseaba a Pablo, por lo cual les confesaba que cambió sus exámenes y decidían mudarse de la casa, pero no sin antes despedirse de Pedro. Olvidé darle la mano. Realizándolo así con ayuda de Bam Bam y yéndose mientras que Pedro lo despreciaba aún más, lo cual hacía enojar también a Vilma, quien también lo terminaba dejando solo. Ja, 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 el pendejo. Por lo que Picapiedra llegaba muy enojado al trabajo al darse cuenta que lo inculparon, pero al enfrentarlos, Riscor solamente se burlaba de él, y Cristal le recomendaba que huyera lo más rápido posible, lo cual hacía camuflajeándose estupendamente, pero era buscado hasta por la tele, incluso teniendo su propio programa de televisión, el cual Vilma veía, y al saber que su esposo podría ser tonto, más no un ladrón, decidía ayudarlo. ¡Bien hecho! Al mismo tiempo que Pedro llegaba a la reunión de Homeless, donde por culpa de un pequeño fallo en su barba, era descubierto y perseguido por todos. ¡Pica piedra! ¡Pica piedra! ¡Soplón! Todo mientras que Vilma iba a pedirle ayuda al pájaro que trabajaba con Pedro, el cual escuchó y vio todo, y aunque se negaba a ayudarlas, Betty se ponía a dialogar con él. Tal vez yo pueda razonar con él. Al mismo tiempo que Cristal se daba cuenta que Riscor solo compró un boleto para Rocapulco y planeaba abandonarla. ¡Desgraciado! Y viendo en ese momento escapar a Vilma y Betty con el pájaro. Al mismo tiempo que Pedro era alcanzado por todos los despedidos y a punto de ser linchado, eran interrumpidos por Pablo, quien llegaba a venderles helados. ¡Me están linchando! ¿Tengo de cereza? Y al contarle a los despedidos que en parte todo eso pasó por su culpa, estos tomaban la decisión de lincharlos a ambos. ¡Oigan, tómenlo con calma! ¡Nos cobran los uniformes! Comenzando así a hablar entre ellos y agradeciéndole a Pedro por ser su mejor amigo y disculpándose por haber sido un cretino, la cual Pablo acepta. Ay, el amor. Y a punto de valer burger, sus esposas llegaban a interrumpir la linchada, mientras que Betty regañaba a Pablo. Pablo, ¿tienes que hacer todo lo que Pedro hace? Pidiéndole así Pedro una disculpa al pajarraco y contándoles el cuento a los niños de cómo le vieron la cara de menso a Pedro. Y al regresar a casa se encontraban a su suegra atada y Pedro llegaba directo a ayudar a Dino. Además de dejarles una nota diciéndoles que se llevaron a sus hijos y que si los quieren volver a ver les deben de dar al pájaro. Por lo que estos se encontraban con Risco en la cantera, quien les mostraba que sus hijos valdrían cola si no le daban al pájaro. Y aunque Pedro se lo entregaba rápidamente, Risco igual activaba la palanca. Hey yo, what the fuck? Intentando así detenerla con todas sus fuerzas, pero siendo esto prácticamente imposible. ¡2, 3! Y aunque Pablo lograba alcanzarlos, terminaba siendo noqueado antes de poder ayudarlos. Y en ese momento el pajarraco se liberaba y huía de Risco. Pero aunque el ave lograba cubrirse con Pedro, a Risco le valía cola y se disponía a acabar con ambos. Pero en ese momento Cristal llegaba a rescatar el día, logrando así liberar a los niños y deteniendo Pedro a Risco con su técnica de dedos dorados, además de ser aplastado por un montón de concreto. ¡Bien hecho! Llegando así la policía a detenerlo a él y a Cristal, la cual aunque al final se volvió buena, sabe que ha sido una chica muy mala. Tiene que admitir que fui muy
buena haciéndolo. Puta, qué rico, ¿eh? Y al llegar su jefe se daba cuenta que Pedro inventó el concreto, por lo que le proponía un nuevo trabajo, pero ahora como presidente, lo cual lo pone muy feliz, hasta que se da cuenta que él ya es rico con la familia que tiene, y además el dinero lo volvió un imbécil. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Y solo le pedía su viejo trabajo en la cueva, con algunos pequeños ajustes. Y sobrecitos de salsa de tomate en el comedor. Hecho. Has flipado, ¿eh? Regresando así todos felices a casa y dejándonos la lección de que ser pobre es mejor. ¿Qué? Así que si te gustó esta película recuerda suscribirte, déjame un like y coméntame qué tal te pareció. Nos vemos.